nadie hablaba de esa casa en voz alta. No estaba abandonada, no tenía carteles de peligro ni cintas policiales. Era una casa normal, en una calle normal, de un barrio donde la gente saludaba al cruzarse. Y aún así, todos sabían algo. Quien entraba una vez, salía. Quien entraba dos, ya no era la misma persona. Y quien entraba una tercera vez, no volvía a salir. Nunca me gustaron las casas demasiado silenciosas, pero aquella tenía algo distinto. No era solo la ausencia de ruido, era la sensación constante de que el silencio estaba atento, como si escuchara. Cuando crucé la verja por primera vez, el chirrido del metal sonó demasiado fuerte, casi como una advertencia. Miré a ambos lados de la calle. Nadie observaba. Las ventanas de las casas vecinas estaban cerradas, persianas bajadas, como si aquel lugar no existiera para el resto del barrio. La fachada no tenía nada extraño: pintura desgastada, una puerta de madera vieja, un pequeño porche con una lámpara que parpadeaba de forma irregular. Aún así, sentí un nudo en el estómago antes de girar la llave. Me dije que eran nervios, sugestión, cansancio acumulado, nada más. El interior olía a polvo y a algo más difícil de identificar, un olor metálico muy leve, casi imperceptible. Encendí la luz del recibidor. Funcionó a la primera. Eso me tranquilizó más de lo que debería. Dejé la mochila en el suelo y avancé despacio, observando cada detalle. El suelo de madera crujía bajo mis pasos, pero no como en otras casas antiguas. Aquí los crujidos parecían responder, no sonar al azar. Recorrí el salón, la cocina, el pequeño baño del fondo. Todo estaba en orden, demasiado. Ninguna señal de abandono real, ningún rastro de vida reciente. Subí las escaleras con cuidado, apoyando la mano en la barandilla. Estaba fría, helada, como si nadie la hubiera tocado en años. Arriba había 3 habitaciones. 2 estaban vacías. La tercera tenía algo distinto. No supe decir qué al principio, solo que me costó cruzar el umbral. El aire allí era más pesado. Cerré la puerta detrás de mí y escuché. Silencio absoluto. Ni siquiera el zumbido eléctrico que había notado abajo. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. Pasaron unos segundos, quizás un minuto. Entonces lo oí. Un golpe. No fuerte, no violento. Un golpe seco, lento, procedente de la pared, justo detrás de mi cabeza. Me giré de golpe. La pared estaba intacta. Apoyé la mano. Fría. Normal. Me levanté, di un paso atrás y me convencí de que había sido la casa asentándose, la madera dilatándose, cualquier explicación lógica. Esa fue mi primera noche. No dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, tenía la sensación de que alguien estaba de pie al otro lado de la habitación, observándome. Abría los ojos y no había nadie. Aún así, el miedo no se iba. A las 2:27 miré el reloj del móvil por pura casualidad. Exactamente a esa hora, escuché otro golpe. Esta vez desde el suelo. Salté de la cama, encendí la luz y revisé la habitación. Nada. Bajé al salón. Nada. La cocina. Nada. Todo estaba igual que antes. Demasiado igual. A la mañana siguiente, al salir, una vecina mayor me observaba desde su ventana. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la persiana lentamente. No con miedo, con resignación. La segunda noche fue peor. Volví tarde. Intenté mantener la rutina, normalizarlo todo. Cena rápida, ducha, cama. Me repetía que el miedo se alimenta de atención, que si no le daba importancia desaparecería. A las 2:27, sin mirar el reloj, me desperté de golpe. Sabía la hora antes de comprobarla. El móvil lo confirmó. Esta vez no fue un golpe, fue un arrastre. Un sonido lento, pesado, como si algo al otro lado de la pared se moviera, recorriendo el pasillo. Me incorporé despacio, conteniendo la respiración. El sonido se detuvo frente a la puerta de mi habitación. No hubo pasos,
No hubo respiración, solo una presión extraña, como si alguien estuviera apoyado contra la madera. Entonces, la manilla se movió. No se abrió, solo giró unos milímetros, lo justo para hacerme entender que alguien sabía que yo estaba allí. No grité, no me moví. El silencio volvió de golpe. Cuando reuní el valor para abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. Pero algo había cambiado. El aire era distinto, más denso, más frío. La tercera noche entendí que la casa no era el problema, era yo. Empecé a notar fallos en mi memoria, pequeños al principio, olvidar dónde había dejado las llaves, no recordar si había cerrado la puerta al salir. Luego cosas más graves. Encontré una taza en la mesa del salón. Yo no había tomado café, estaba seguro. Revisé el fregadero. No había más tazas sucias, solo esa. A las 2:27 no hubo ruidos, fueron voces. No claras, no palabras completas, murmullos que parecían venir de dentro de las paredes. No de una habitación concreta, sino de toda la casa al mismo tiempo. Me tapé los oídos. No sirvió de nada. Las voces no entraban por fuera, estaban ya dentro. Bajé al sótano buscando el cuadro eléctrico, cualquier excusa para moverme, para huir del sonido. Allí encontré algo que no había visto antes, una puerta. No figuraba en el plano del alquiler, no estaba cerrada con llave. Al abrirla, el olor metálico se hizo más fuerte. Dentro había estanterías llenas de carpetas, cajas, tintas antiguas, todas etiquetadas con nombres y fechas. Algunas fechas eran recientes, demasiado recientes. Leí un nombre al azar, me resultó familiar. Tardé unos segundos en darme cuenta de por qué. Era el nombre del anterior inquilino, el hombre que, según el casero, se había marchado sin problemas. Dentro de la carpeta había fotos de la casa, desde dentro, desde ángulos imposibles, y una nota manuscrita. Entré 3 veces. La tercera se quedó conmigo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré las resto de cajas. Todas seguían el mismo patrón. Primera entrada, segunda entrada, tercera entrada. Siempre la tercera estaba marcada en rojo. Y entonces vi la última carpeta. No tenía fecha, solo un nombre, el mío. No debería haber bajado al sótano aquella noche. Lo supe en cuanto cerré la carpeta con mi nombre. El silencio allí abajo no era normal, no era ausencia de sonido, era contención, como si algo estuviera esperando a que yo hiciera el siguiente movimiento. Dejé la carpeta sobre la mesa y retrocedí un paso. Las estanterías parecían más altas que antes, más juntas. El fluorescente parpadeó una sola vez y luego se estabilizó. Eso me inquietó más que si se hubiera apagado. Cogí otra carpeta, cualquiera, menos la mía. Segunda entrada, eso ponía en la portada, escrito a mano, con tinta oscura. Dentro encontré un cuaderno. No era un informe policial, era un diario. Hoy he vuelto a entrar, la casa me deja hacerlo. Lo noto. La primera vez solo miraba, ahora escucha. Pasé las páginas con cuidado. La letra se volvía más errática conforme avanzaba. Frases incompletas, tachones, dibujos torpes de habitaciones, siempre las mismas, siempre desde ángulos imposibles, como si el autor hubiera estado pegado al techo o dentro de las paredes. Un ruido arriba me hizo levantar la cabeza de golpe. Un paso, lento, arrastrado, justo encima del sótano. Apagué la linterna por instinto. Me quedé inmóvil conteniendo la respiración. El sonido se repitió. Uno más, luego otro. No bajaban las escaleras, caminaban de un lado a otro, como si alguien estuviera recorriendo la casa, probándola. Cuando el ruido cesó, volví a mirar el cuaderno. En la segunda entrada empiezas a notar cosas, cambios pequeños, objetos que no recuerdas mover, sonidos que no estaban antes. La casa te mide. Tragué saliva.
Eso ya estaba pasando. Encontré una cinta dentro de la carpeta. La etiqueté mentalmente como no reproducir. Aún así mis manos no me hicieron caso. La introduje en el reproductor antiguo que había sobre la mesa. El motor arrancó con un chirrido suave. Al principio solo se oía respiración. Luego una voz masculina. No es una casa, susurraba. Es un archivo. Guarda a la gente. La grabación se llenó de estática durante unos segundos. Si estás escuchando esto, ya has vuelto, continuó. Eso significa que te ha aceptado, y cuando te acepta, ya no te deja salir del todo. Un golpe seco sonó detrás de mí. Me giré de golpe. La puerta del sótano estaba cerrada. Yo no la había cerrado. Me acerqué despacio. Apoyé la mano en la madera. Estaba caliente, como si alguien hubiera estado al otro lado hace solo unos segundos. Empujé. Se abrió sin resistencia. Arriba, el pasillo estaba vacío, pero algo había cambiado otra vez. Las paredes. Había marcas, no profundas, no visibles a primera vista, pero cuando pasé la mano las noté. Pequeñas hendiduras, como uñas arrastradas durante mucho tiempo. Volví al sótano. Necesitaba entender. Seguí leyendo. En la tercera entrada ya no escribes para recordar. Escribes para dejar constancia, porque sabes que tú no vas a salir. Cerré el cuaderno de golpe. No quería saber qué era la tercera entrada. El fluorescente empezó a fallar de nuevo, esta vez de verdad. La luz iba y venía. En uno de esos parpadeos vi algo que antes no estaba. Una silla, frente a la mesa, orientada hacia mí. El corazón me golpeó el pecho con fuerza. Di un paso atrás, luego otro. La silla no se movió, no hizo ruido, simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado, y yo no la hubiera visto. Sobre el asiento había una carpeta, sin nombre. La abrí. Dentro solo había una hoja, segunda entrada completada, y debajo una frase escrita con la misma letra que el diario. Aún puedes irte, pero ya no serás el mismo. En ese momento todas las luces de la casa se apagaron a la vez, y desde arriba, desde el pasillo, escuché claramente algo que subía, no bajaba, subía, como si algo hubiera estado viviendo dentro de la casa y ahora se moviera hacia mí. No corrí, no pude, porque entendí algo demasiado tarde. La casa no necesitaba atraparme. Ya había entrado 2 veces. No sé cuánto tiempo estuve de pie en la oscuridad. La linterna no encendía. El móvil no tenía señal. Ni siquiera mostraba la hora. Era como si, al apagar las luces, la casa hubiera decidido que el tiempo ya no era necesario. El sonido seguía ahí. Pasos lentos, arrastrados. No venían de un solo lugar. Se movían por la casa como si alguien estuviera probando habitaciones, recordándolas. Bajé la mirada. La carpeta sin nombre seguía abierta sobre la mesa. Tercera entrada en curso. No recordaba haberla escrito. De hecho, no recordaba haber aceptado nada. Pero algo dentro de mí sabía que ya daba igual. El reproductor de cinta se encendió solo. Esta vez no hubo motor. La voz empezó directamente, como si hubiera estado esperando. Si has llegado hasta aquí, dijo, significa que ya has entendido la función del archivo. La voz era la mía, más cansada, más rota. No guarda casos, dijo, guarda procesos. Personas que entraron una vez y volvieron. Las luces del sótano se encendieron de golpe, no con la luz fría del fluorescente, sino con una iluminación suave, casi cálida, demasiado cómoda para un lugar así. Las estanterías habían cambiado. Donde antes había cajas cerradas, ahora había carpetas abiertas,
fotos, cintas, objetos personales, relojes, llaves, anillos, todos etiquetados, con fechas. Algunas estaban tachadas, otras no. Me acerqué a una al azar. Reconocí el objeto antes de leer el nombre. Era el reloj de mi padre, el mismo que desapareció la noche en que dijeron que había salido a caminar y nunca volvió. La etiqueta decía, tercera entrada, completa. Sentí un mareo repentino. Me apoyé en la mesa para no caer. Entonces entendí lo que la casa hacía realmente. No mataba, archivaba. La voz volvió a sonar en el reproductor. La tercera entrada no es morir, dijo, es quedarse. Un ruido seco resonó detrás de mí. La silla. Alguien estaba sentado en ella. No lo vi al principio, solo noté el peso, el crujido leve de la madera. Cuando levanté la mirada, lo reconocí al instante. Era yo, más delgado, ojeroso, con la misma ropa que llevaba esa noche. No te asustes, dijo. Ya lo hiciste tú también. ¿De cuánto tiempo?, pregunté sin terminar la frase. Eso ya no importa aquí, respondió. La casa necesita a alguien que grabe, que clasifique, que escuche las cintas cuando nadie más lo hace. Miré alrededor. Las estanterías parecían infinitas. ¿Y si me niego? Mi otro yo sonrió. Eso lo hiciste la segunda vez. Me levanté de golpe. Yo no he vuelto aquí antes. La sonrisa se borró de su cara. Claro que sí, dijo. Por eso encontraste tu carpeta vacía. Aún no había terminado. El reproductor se apagó. La luz empezó a bajar lentamente como un atardecer artificial. La voz habló una última vez, ya no desde la cinta, sino desde toda la casa. Tercera entrada confirmada. Sentí un pinchazo agudo en la cabeza. Imágenes que no recordaba me atravesaron la mente. Yo bajando esas escaleras otras noches, grabando cintas, archivando nombres, cerrando carpetas, esperando. Cuando todo se detuvo, estaba solo. La silla vacía, la mesa ordenada. Frente a mí, una carpeta nueva. La abrí. Dentro había una hoja en blanco y una cinta, sin etiqueta, aún sin grabar. Arriba la puerta del sótano se abrió. Escuché pasos, lentos, dudosos. Alguien acababa de entrar en la casa. Suspiré, cogí la grabadora y empecé a hablar. Si te ha gustado esta historia, suscríbete, dale like y comenta para más historias tan impactantes como esta.